Bueno, bienvenidos al curso de Introducción a la Apologética Cristiana, organizado por intelectuales teístas en conjunto con Fer Sonable, capítulo Salamanca, Guana. Bueno, bienvenidos al curso de Introducción a la Apologética Cristiana, organizado por intelectuales teístas en conjunto con Fer Sonable, capítulo Salamanca, Guanajuato, México. Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la novena y última clase de Introducción a la Apologética Cristiana. Como saben, este curso fue organizado por los hermanos de intelectuales teístas en colaboración con el Ministerio de Fe Razonable Salamanca, México. Quien va a estar dictando este curso de Introducción a la Apologética Cristiana es el hermano Sergio, que es un cristiano entusiasta que busca apoyar en la difusión y fortalecimiento de la fe a través de distintos ministerios. En su juventud cuestionó la fe cristiana y es algo que lo hizo estudiar diferentes creencias y doctrinas. Esto lo convenció de la veracidad del cristianismo y desde entonces se apega fuertemente a su fe. Entonces, bueno, como ya sabemos, estamos en el curso de Introducción a la Apologética Cristiana. Bienvenidos todos ustedes. Afortunadamente hasta ahorita nadie se nos ha convertido de cristiano a una de las cosmovisiones en estos talleres. Espero que este no sea el primero, pero vamos a empezar a escuchar lo que nos tienen que decir. Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera y última cápsula de apologética. Con esta cápsula damos por terminado el curso de Introducción a la Apologética Cristiana. Estamos más que agradecidos primeramente con Dios que nos permite tener estos espacios, y también le damos gracias al profesor Sergio por habernos acompañado y por haber estado dictando este curso que nos ha sido de mucha edificación. Espero que le haya gustado el video de introducción, así que le damos el espacio al profe. Gracias, Carlos. Pues sorprendido, gratamente sorprendido con ese video. Está muy, muy bonito. O como decimos aquí en México, está muy padre. La verdad lo disfruté bastante. Muy, muy agradable sorpresa. Bueno, pero pues vamos ahora sí, también como decimos aquí en México, a lo que te truje, chencha, es decir, vamos a empezar ya con la última sesión de este estudio, que es una cápsula apologética, pero antes vamos a empezar con una oración poniéndonos en manos de nuestro Dios para que esto sea pues de bendición para cada uno de nosotros. Señores y Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por estos espacios, porque nos permite, Señor, compartir, aprender más de ti, compartir todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, intercambiar opiniones, Señor, y sobre todo
mantener esa fraternidad entre hermanos en Cristo. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú quien pongas palabras en mi boca en este estudio, podamos exponer el tema, entenderlo y poder, Señor, aplicarlo en nuestra vida, Señor. Te pido también por las personas que posteriormente lo estarán viendo grabado, para que sea también de bendición para ellos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar entonces. Aquí está. Ok, bueno, pues ya saben la introducción de todas nuestras sesiones. Es parte ya de nuestro estudio de introducción a la apologética cristiana. Bienvenidos todos. Estamos precisamente ya en la parte de las cápsulas apologéticas, justamente en la última cápsula, que es la que habla precisamente del aborto. Es un tema que está de moda, es un tema controversial, es un tema que da mucho de qué hablar. Ahorita vamos a comentarlo y al final abrimos el espacio para dudas, preguntas, comentarios y demás. Ahora, es interesante reconocer que el primero que reconoció, valiendo la redundancia aquí, a Jesús, fue precisamente un bebé en periodo de gestación. Esto nosotros lo podemos encontrar en Lucas, justo cuando María se encuentra con su prima Elizabeth. Lucas 1:44 nos dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, aquí estamos viendo cómo esas personitas contra las que se está atentando contra su vida, una de esas personitas fue la primera que reconoció a nuestro Salvador, mucho antes de que hiciera su ministerio y demás. Entonces aquí empezamos a ver algunas pinceladas en la Biblia que nos habla de la importancia de todos esos seres que están aún en el vientre de su madre. Ahora, antes de empezar, vamos a platicar un poquito. No sé si ustedes se acuerdan por ahí. Esto fue un caso muy sonado en junio de este año. La ley Roe versus Wade, esto fue en Estados Unidos, pero esto nos va a dar pie a empezar a platicar un poquito de lo que es el tema. Vamos a ver qué es esto de Roe versus Wade y por qué tuvo tanto impacto. La noticia que surgió en junio de este año fue que el aborto en Estados Unidos, algo que era un derecho constitucional, queda eliminado como tal. Ahora me van a decir, bueno, ¿y todo esto de Roe versus Wade, de qué se trata? Bueno, aquí está la fecha. Esto sucedió el 24 de junio de este año, del 2022. Ahora, el detalle es que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esta sentencia que desde 1973 estaba garantizando el derecho al aborto en el país. Es decir, en Estados Unidos todo el mundo tenía derecho a lo que es un aborto. Era un derecho, por así decirlo. Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, por 5 votos contra 4, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. Ojo, eso es en Estados Unidos, pero eso está dando o dio pie a muchas otras cosas. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados en el país introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. Ahora hay que hacer una aclaración. Esta nota es precisamente de junio. Son notas de junio, de esas fechas cuando todo esto se estaba dando. Obviamente ha habido algunos cambios, pero esto sigue adelante, vamos a decirlo así. Ahora algo interesante. El presidente Joe Biden criticó con dureza esta sentencia, asegurando que se trata de un trágico error de la Corte Suprema. Es algo que vamos a estar encontrando normalmente en esta cuestión del aborto. Ahora bien, ¿qué es Roe versus Wade? Vamos a dar una recapitulación muy breve, nada más para saber de qué se trata. Todo esto empezó en el 1971, por un caso en cuanto a la ley de aborto de Texas. Este caso fue de tal magnitud
que de alguna manera empieza a sonar mucho en los medios, empieza a moverse mucho, y al final aquí nos dice de esta partecita, dice Wade ignoró la resolución judicial y ambas partes apelaron. Entonces empieza lo que es el problema, problemas legales, que en enero del 73, la Corte Suprema, como consecuencia de este problema, da el derecho que una mujer pueda tener un aborto, pero lo da como un derecho constitucional. Es decir, eso está dentro de Estados Unidos, es universal, está protegido por la ley, entonces es un derecho, o así lo llaman, como un derecho. Ahora bien, lo que pasa interesante, 30 años después, en el 2003, McCorvey, que es precisamente Roe, que es la persona que inició todo este proceso, es la persona por la cual se inició todo esto, y si tienen una oportunidad, revisen la historia, porque esta muchacha se da cuenta que la utilizaron. O sea, no fue algo que ella buscaba, ella fue utilizada y lo reconoce. Y ella misma, 30 años después, empieza a moverse para tumbar la ley que por ella misma se generó. Entonces aquí nos dice que ella presenta una moción ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Dallas para anular su caso y le pide al tribunal que considere nuevas pruebas de que el aborto lastima a las mujeres. Entre las pruebas que da, incluyen 1000 declaraciones juradas de mujeres que dicen que se arrepienten de sus abortos. Entonces empieza la lucha de ella misma contra por algo que ella hizo, se generó 30 años antes. En el 2004 vuelve a haber otro problema ahí y van para atrás, echan para atrás todo el intento de Roe otra vez, lo echan para atrás. Entonces, ya no le quieren hacer caso. Ahí estamos viendo la lucha que hay en esto, pero la lucha legal sigue. Y el 24 de junio del 2022, la Corte Suprema decide anular ese fallo. Entonces, esto fue algo histórico, fue algo que movió muchas cosas en la cuestión del aborto. El juez Samuel Alito, que era el principal, escribe en su opinión mayoritaria que Roe fue un error garrafal desde el principio, lo empiezan a reconocer ya. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Ahora todo esto lo que estamos viendo es un resumen. Como siempre van a tener acceso a las filminas y en la parte de abajo pueden ver la liga donde está toda esta información, por si después la quieren checar a detalle, puedan ver un poquito más de esta información. Lo que decía este señor Alito, dice, lejos de lograr un acuerdo nacional sobre la cuestión del aborto, Roe y Casey ha inflamado el debate y profundizado la división. Es algo de lo que llegaron, de las conclusiones a las que llegaron. Ahora bien, antes de pasar al mapa, esta misma ley empieza a tener otro tipo de implicaciones, porque aquí, si se fijan, dice, luego de revocar Roe versus Wade, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos sugirió revisar el matrimonio igualitario y el acceso a los anticonceptivos. O sea, aquí estamos viendo algo que ya no he visto yo noticias de esto, pero efectivamente el mismo 24 de junio ya empezaban a hacer movimientos para afectar otras cuestiones por la anulación de este derecho constitucional. Ahora bien, para tener un concepto general, esta es la situación, o era la situación en agosto de este año, de cómo estaba el aborto en los Estados Unidos, en los diferentes estados. No vamos a detenernos mucho, pero aquí podemos ver los que están en rojo son estados que, aprovechando ya esa situación de que el aborto no es constitucional, donde está en rojo está prohibido, donde está un amarillo un poquito más tenue es legal y accesible, en otras partes es restrictivo. Entonces ya estamos viendo una variación, pero yo sé que nosotros, como latinoamericanos que somos, como que lo que pasa en Estados Unidos como información está bien, pero vamos a ver en nuestra Latinoamérica. También hay datos sobre esto. Lamentablemente, lo que es el aborto, aquí podemos ver información de cómo está distribuido y podemos ver de que es algo que también está de alguna manera permitido en algunos países. Lamentablemente México, que es donde yo vivo, es uno de ellos y cada vez tiene más avance. Esa es información a febrero del 2022. Igual en la parte de abajo
Viene la liga, por si después la quieren consultar más a detalle. Trae información interesante, pero ahorita es más que nada para que nos demos una idea de cómo el aborto ha estado permeando, de cómo el aborto en cuestión legal ha estado permeando en lo que viene a ser nuestros países donde nosotros vivimos. Entonces, es importante que estemos al tanto de la situación legal en nuestros países, irle dando seguimiento y más o menos estar al pendiente. Pero bueno, ¿qué es el aborto? Ya vamos ahora sí a entrar en materia. Esto fue como una introducción para que veamos las repercusiones que tuvo una ley de Estados Unidos o la anulación de una ley en Estados Unidos, pero vamos ahora sí a entrar en lo que es el tema como tal. ¿Qué es el aborto? La definición más sencilla de lo que es aborto es la interrupción del desarrollo embrionario antes de que pueda alcanzar la viabilidad, es decir, la capacidad para poder vivir fuera del útero materno. Es el aborto, la interrupción del desarrollo embrionario. Esta interrupción puede ser espontánea o puede ser provocada. Tenemos que también tener en mente eso. No todos los abortos son provocados. Hay algunos que por cuestiones médicas o algún otro tipo de situación se pueden llegar a dar. En el primer caso, el aborto se produce naturalmente sin que exista el propósito de hacerlo. Es el que es espontáneo. Y obviamente en el segundo caso, que es el aborto provocado, se refiere a la acción intencional de provocar la muerte del embrión en el útero materno. O sea, aquí estamos viendo, de entrada tenemos que distinguir que hay dos tipos, lo que es el que no es provocado y el que sí lo es, y eso es importante para lo que vamos a estar viendo. Ahora, una cuestión importante, el aborto es un asunto que se tiene que reflexionar más y mejor, puesto que está produciendo más muertes que cualquier guerra contemporánea e incluso que las peores enfermedades. Pero van a decir, bueno, esto está muy, muy interesante. Yo creo que esto lo han escuchado mucho de los grupos que son pro vida, pero obviamente todo tiene vamos a decirlo así, un soporte. Entre el 2015 y el 2019, aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año. Es cada año. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce a 73 millones de abortos al año. Entonces es una cantidad impresionante. Si nosotros vemos esto, pues es sumamente impactante. Igual, en la parte de abajo van a encontrar la liga donde pueden encontrar el detalle de esta información. Ahora, vamos a irnos un poquito al pasado, de dónde viene el aborto y demás. Y vamos a empezar por el derecho romano. Nosotros sabemos que el derecho romano es aquel que todas las culturas hoy en día siguen de alguna manera, o fue, por así decirlo, la cuna del derecho a nivel universal. Todos hablan del derecho romano y de ahí parten las leyes y todo ese tipo de cuestiones. Hablando específicamente del aborto, podemos ver que desde los primeros tiempos de Roma hasta el siglo II después de Cristo, el aborto no parece haber constituido un delito, ya que no se encuentra ninguna legislación que condene su práctica, aunque existan reflexiones morales que lo rechazan. Es decir, ya había algunas reflexiones morales, sin embargo, la ley no tocaba el punto. Inclusive si vieron en sus lecturas, había algo de esto que vamos a estar viendo ahorita. Dice, en el periodo clásico, el niño por nacer era considerado non in rerum natura, en pocas palabras, no era considerado humano. Ahí van a disculpar, mi latín no es nada bueno, de hecho no sé latín, pero a final de cuentas lo que nos quieren decir con esto es que el bebé por nacer no era considerado humano. Nada muy diferente de lo que vemos hoy en día. Esta foto es también reciente, y lo que dice ahí la panza de esta señora dice not yet a human, es decir, aún no es humano. Y esa es una de las partes que los movimientos que van en favor del aborto dicen, que la personita que está ahí todavía no es humano. Eso lo podemos encontrar también en los escritos antiguos,
un amigo que se llamaba Ulpiano, que está su registro en Digesto, y ahí está todos los datos, dice lo siguiente, lo que está abajo es ya la traducción, obviamente, dice, el feto, antes de que nazca, es una parte o víscera de la mujer. O sea, aquí estamos viendo que desde Roma pensaban esto que hoy en día mucha gente empieza a decir. Hoy en día vemos esto, hoy en día decimos o nos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es parte del cuerpo de la mujer y por tal puede la mujer disponer de él como quien se corta las uñas, una cosa así. En consecuencia, estamos hablando todavía de Roma, el feto carecía de personalidad jurídica o estatus hasta el momento del nacimiento y podía ser destruido por medio del aborto. Es decir, nada nuevo en comparación de lo que tenemos hoy en día. O sea, estamos viendo que esto ha sido una constante desde el derecho romano. Ahora, vamos a ver algo que decía Aristóteles. Aristóteles vivió antes de Cristo, es decir, mucho antes del derecho romano y obviamente mucho antes que nosotros. Y él decía la metáfora de la semilla. La semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol. Es la misma idea que se aplica a una persona. Incluso si en el momento de la fecundación no hay brazos formados, ojos formados, una persona completa, hay potencial para ello. Por lo tanto, si dejas esa potencia en su proceso natural, después de 9 meses oficialmente, tienes una persona que viene al mundo. Esta es la metáfora de la semilla de Aristóteles. Entonces estamos viendo que desde la época de Aristóteles había problemas con esto y Aristóteles defendía de esta manera la cuestión de la vida. Ahora, yo creo que ya nos estamos preguntando todos, ya vimos lo que es el aborto, ya vimos lo que decía la ley romana, ya más o menos conocemos lo que dice o lo que nos dicen ahora las personas que están a favor de todo esto, pero últimamente, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Nosotros como cristianos decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, pero ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el aborto? Aquí, lamentablemente, la Biblia apenas aborda el tema del aborto como tal. Y cuando lo hace es en forma indirecta. Y eso lo que permite es una amplia gama de interpretaciones. Entonces, tenemos que ver este tipo de cuestiones de que la Biblia como tal no vamos a encontrar algo específico sobre el tema. Ahora, la Biblia aborda el problema del aborto subrayando el valor de la vida humana reconocida así por Dios, incluso antes de que esté dentro del vientre materno. Entonces, lo que nosotros podemos ir a donde nos podemos dirigir bíblicamente, a que lo que valora la Biblia es el valor de la vida humana. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 1:5, que nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, etc. Pero aquí está hablando con Jeremías y le dice que a él, antes de formarlo, inclusive en el vientre, lo conoció. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Entonces, a final de cuentas, es el valor de la vida, o que la vida tiene ante Dios. Este es uno de los versículos más usados para defender precisamente la postura cristiana en cuanto a lo que es el aborto. Nos dice, es el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, aquí estamos viendo que desde el embrión, desde la parte de la concepción prácticamente, tenemos a los ojos de Dios con nosotros, y es en donde nos podemos nosotros apoyar. Ahora vamos a ver lo que dice un amigo que se llama Gerson Leite de Moraes, que es, como dice ahí, historiador, filósofo, teólogo y profesor de la Universidad Presbiteránea Mackenzie. Nos dice, lo que ya vimos, generalmente se trae el pasaje del Salmo 139:16 a colación, decir que esa sustancia aún sin forma es el proceso inicial de la vida, por lo tanto ya habría algo ahí que sería una persona. Continúa diciendo este señor, toda la discusión es esta,
ser persona o no ser persona cuando comienza la vida. Y ahorita vamos a regresar a este punto, pero ahorita por lo pronto vamos a dejarlo lo que nos dice este señor Moraes, de que toda la discusión es esta, si la persona es o no persona y cuándo comienza la vida. Al existir pocas citas y referencias bíblicas que permitan interpretaciones sobre el aborto dentro de la mentalidad religiosa, la discusión termina siendo guiada por la cuestión de que Dios sea entendido como el creador y el dueño de la vida. Entonces volvemos, lo que ya comentamos, de que al no haber tantas referencias bíblicas, nos tenemos que ir hacia ese lado. Otros pasajes, Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Entonces, aquí tenemos otra vez que quien nos hizo es Dios y nos formó desde el vientre obviamente, de nuestra madre. Isaías 44:24, un poquito más adelante, dice, así dice Jehová tu Redentor, otra vez que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos viendo a lo que tendríamos que apelar en un momento dado, en cuanto a lo que es la Biblia como tal. Ahora, dentro de lo que es el estudio que tuvimos de apologética, vimos que no nos debemos de cerrar a otras fuentes cristianas para poder obtener información que nos diga qué pensaban los cristianos del primer siglo o de los primeros siglos. Nos dice, el cristianismo del siglo I ya condenaba explícitamente la práctica generalizada del aborto entre griegos y romanos. O sea, aquí ya estamos viendo esto, o sea, los cristianos, fuera de lo que es la Biblia, con documentación que ahorita vamos a revisar, ya lo condenaban. Lo que tenemos, como dice aquí, son registros que muestran que la criminalización del aborto fue parte de la mentalidad de los primeros cristianos. Ahora, ¿por qué son importantes estas otras fuentes? Como hemos mencionado, el hecho de nosotros poder saber cómo pensaban los primeros cristianos, que de alguna manera, sobre todo los del primer siglo, tuvieron contacto directo con los apóstoles o con discípulos de los mismos apóstoles, nos da una idea de cómo eran las cosas en un principio. Ahora, este dato es importante. En 1873, en una biblioteca de un monasterio, descubrieron un volumen de un copista llamado León. Entre esos textos encontraron un documento que se titula Enseñanza del Señor transmitida por los 12 apóstoles, que normalmente nosotros conocemos como la Didaché. Es probable que ya algunos de ustedes hayan escuchado de la Didaché y es posible que algunos de ustedes también la hayan leído. Como hemos comentado, si algunos de ustedes tienen información de los primeros que se les llama padres apostólicos, van a encontrar información de la Didaché. Es información que se consideraba, como nos dice aquí, una especie de catecismo. Dice, la Didaché es un texto de 16 capítulos escrito en el primer siglo de la era cristiana que fungía como una especie de catecismo. No tiene la validez o el peso de la Biblia. Acuérdense, esos simplemente son documentos históricos que nos ayudan a ver cómo veían los primeros cristianos la vida, por así decirlo. En la Didaché existe un pasaje que dice lo siguiente. No matarás por medio del aborto el fruto del pecho. Pues aquí ya estamos viendo que los cristianos del primer siglo, los primeros cristianos, los cristianos primitivos, ya tenían esto en mente y ya decían que no debería de matarse por medio del aborto. Lo encontramos en la Didaché. Ahora, hay otros historiadores por ahí, hay uno que se llama Atenágoras del siglo II y dice lo siguiente: nosotros afirmamos que las que intentan el aborto cometen un homicidio. ¿Por qué razón habíamos de matar a nadie? Porque no se puede pensar al mismo tiempo que lo que lleva a la mujer en el vientre es un ser viviente y objeto, por tanto, de la providencia de Dios, y matar luego que ya ha avanzado en la vida. Entonces aquí estamos viendo cómo Atenágoras nos dice que el aborto es un homicidio. Punto de vista cristiano de un cristiano del siglo II. Esta misma persona, Atenágoras,
en un escrito que le manda al emperador Marco Aurelio, que se llama En defensa de los cristianos, decía también lo siguiente: decimos a las mujeres que utilizan medicamentos para provocar un aborto que están cometiendo un asesinato y que tendrán que dar cuenta a Dios por el aborto. O sea, aquí estamos viendo la manera de pensar de los primeros cristianos. Insisto, no es Biblia, por así decirlo, pero es la manera en la que ellos actuaban, la manera en la que ellos pensaban. Estamos viendo ahora sí el paralelismo que hay con lo que hemos estado viendo también. Contemplamos al feto que está en el vientre como un ser creado y por lo tanto como un objeto al cuidado de Dios, y no abandonamos a los niños porque los que los exponen son culpables de asesinar niños. Fuerte lo que dice, pero es algo que pensaban en el siglo II. Acuérdense, estamos en el siglo II y ya se tenían estos escritos por parte de personales cristianos. Tertuliano, también más o menos por lo mismo, por las mismas fechas, 160 al año 240, estamos hablando por ahí del siglo II. Es un homicidio anticipado, impedir el nacimiento. Poco importa que se suprime el alma ya nacida o que se la haga desaparecer en el nacimiento, es ya un hombre aquel que lo será. De hecho, esta frasecita, la final, se le adjudica mucho a Tertuliano, que dice, es ya un hombre aquel que lo será, y refiriéndonos a hombre como ser humano. Puede ser una mujer, un hombre, simplemente se refiere al ser humano. Él lo que dice, que ya una vez concebido ya es un ser humano. Más adelante, en la epístola a Diogneto se menciona que los cristianos, se menciona lo siguiente. Dice, se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia, de sus fetos. Esta es una alusión directa a que los cristianos en aquella época no hacían o no practicaban lo que es el aborto. Igual, estos son fuentes cristianas que nos ayudan a ver sus perspectivas. San Basilio, y ahí también viene la referencia, dice, las mujeres que proporcionan medicinas para causar el aborto, así como las que toman las pociones para destruir a los niños no nacidos, son asesinas. Fíjense lo interesante de esto. Aquí le dice asesinas no nada más a la mujer que está abortando, sino también a quien lo está ayudando al proceso. Entonces, esta es una declaración también fuerte. Ya no es nada más la persona que está, o la mujer que está abortando, es quien está ayudándole a hacer este proceso. Y aquí estamos viendo, insisto, son los puntos de vista de cristianos, de los cristianos primitivos. Si se acuerdan, ahorita hablábamos de este amigo Moraes y les había dicho que íbamos a volver a esta parte. Dice, toda la discusión es esta: ser persona o no ser persona cuando comienza la vida. Entonces, vamos a regresar a este pensamiento de este señor Moraes que habíamos visto anteriormente, y vamos a hacer ahora sí la pregunta del millón. ¿Cuándo comienza la vida? Esto no lo podemos determinar bíblicamente. Entonces, como comentábamos, es la pregunta del millón, pero sí podemos apelar a la ciencia, podemos apelar a qué es lo que opina la ciencia en relación a esto. Para la ciencia hay pocas dudas acerca de que todos o la mayoría de los códigos de vida están inscritos desde esa primera célula llamada cigoto. Igual en la parte de abajo van a poder ver la liga a esta información. Eso va a ser nada más un resumen, pero si lo quieren ver a detalle, después lo pueden revisar. El cigoto es considerada la primera célula fecundada y es el resultado de la unión de las células sexuales masculina y femenina, a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo, tras la fecundación del óvulo por un espermatozoide de 2 células. Entonces aquí estamos viendo, esto ya lo sabemos, es biología, pero aquí nos dice que el consenso científico demostró en los últimos años que la existencia de un ser humano comienza tras la fecundación. Ahora sí, esto ya no es Biblia, esto ya es lo que hoy llamaríamos ciencia. La mayoría de los científicos han demostrado que realmente la existencia del ser humano como tal
comienza tras la fecundación. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de las leyes aplicadas o aplicables en distintos países son aplicables hasta X semana, hasta determinada semana pueden hacer un aborto que sea legal, y se basan mucho o se escudan diciendo de que no es una persona al que están expulsando. Ahora, esta es una información un poquito fuertecita, pero vamos a ver muy brevemente, sin gráficos, cuáles son algunos de los métodos que se usan para abortar. El primer método es el método Karman. ¿En qué consiste? Se llama dilatación y aspiración. Creo que ya con eso ya sabemos de qué nos van a hablar. Consiste en dilatar progresivamente el cuello del útero y realizar una completa aspiración de su contenido bajo monitorización ecográfica. Es la aspiración del bebé técnicamente. Es actualmente el método más utilizado durante el primer trimestre del embarazo. Más adelante vamos a platicar de una exabortista que cuando vio esto, cuando ya lo vio, porque ella mandaba a la gente, era jefa, pero ya cuando lo vio en la ecografía, cambió de su manera de ver, porque lo que se ve es impresionante. Aborto químico es otro de las metodologías. Es el uso de medicamentos para terminar el embarazo no deseado. El fármaco ayuda a eliminar el feto y la placenta de la matriz, el útero de la madre. Se puede hacer dentro de las 7 semanas desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer. Entonces aquí es cuando pueden usar las pastillas, la pastilla del día siguiente entre ellas o cualquier otro tipo de abortos químicos que son normalmente medicamentos que van a ayudar a la expulsión del bebé. Se utiliza una combinación de medicamentos hormonales que son recetados para ayudar al cuerpo a remover el feto y el tejido de la placenta. Lo que no nos dicen en las letritas chiquitas, o que dicen las letritas chiquitas y no les dicen a las mujeres que van a participar, luego de tomar el medicamento, su cuerpo expulsará el tejido del embarazo. La mayoría de las mujeres presenta sangrado moderado a abundante y cólicos por varias horas. Es decir, van a estar ahí sufriendo. Envenenamiento salino es otro de los métodos. Lo que hacen es extraer líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al bebé. Se introduce una larga aguja a través del abdomen hasta la bolsa amniótica y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. ¿Qué va a hacer esta solución salina? El bebé va a estar inmerso ya no en ese líquido que lo protege, sino en esa solución. Y alrededor de 12 horas después le va a producir la muerte por envenenamiento, deshidratación, hemorragia. Es doloroso para el bebé. Esta solución salina produce quemaduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tarde, la madre comienza el parto y da a luz un bebé muerto o moribundo, muchas veces en movimiento. Este método se utiliza después de las 16 semanas de embarazo. Entonces, ahorita lo estamos viendo como cultura general, conocer cuáles son los métodos que existen por ahí. Y aquí tenemos ahora, para pasar un tema un poquito más agradable. Yo creo que ustedes conocen, si no a todos, algunos de estos personajes que tenemos aquí. Todas esas personas tienen algo en común. No lo vamos ahorita a abrir así a que los traten de identificar o que me digan, pero estamos hablando de estas personas. Andrea Bocelli, Steve Jobs, Juan Pablo II, Cristiano Ronaldo, Celine Dion, Jack Nicholson, Tim Tebow y Chespirito. Chespirito, increíblemente mexicano, bastante conocido. ¿Qué es lo que tienen en común? Aquí vamos a ver la historia de Andrea Bocelli. Nos dice, una joven fue hospitalizada por apendicitis y al término de los tratamientos los médicos le recomendaron que abortara al niño. Le dijeron que era la mejor solución, pero la valiente joven decidió no abortar y el niño nació. Esa mujer era mi madre y ese niño era yo, Andrea Bocelli. Hoy en día, Andrea Bocelli cuenta su historia precisamente para dar fortaleza a las familias que afrontan situaciones similares.
a la que vivió su madre, a la que vivió obviamente él. Entonces yo creo que ya están viendo aquí cuál es el factor común de estas personalidades. Steve Jobs dice, los padres biológicos del creador de Apple eran muy jóvenes cuando se produjo el embarazo. Los papás de la mamá no querían aceptar esa relación, pero la mamá se plantó y decidió no interrumpir el embarazo y al nacer darlo en adopción. Esta historia de hecho es bastante conocida. Eventualmente, cuando tuvo oportunidad, quiso buscar a su mamá biológica, pero no tuvo éxito porque ya la muchacha ya había muerto. Lo que dice Jobs, o lo que decía Jobs, declaró que su intención era agradecerle la vida. Yo me alegré de no haber terminado en un aborto. Estamos hablando de un personaje pues importante. Emilia Wolfa, la madre del primer papa polaco en la historia, tuvo un embarazo de riesgo tanto para el bebé como para ella, pero pese al consejo del médico de interrumpir la gestación, visitó a otro doctor y decidió seguir adelante. Solo está en el libro que se llama Más cerca del corazón, Bocetos de la Juventud, que escribió precisamente el Papa Juan Pablo II. Entonces aquí estamos viendo cómo otra personalidad, perdón, se iba a enfrentar a lo que es el aborto y su mamá decidió no hacerlo. Cristiano Ronaldo, mi madre me quería abortar, pero su médico, le dijo, de ninguna manera, usted tiene solo 30 años y ninguna razón física por la cual no pueda tener este bebé. Ya verá cómo es la alegría de la casa. Eso lo pueden encontrar en el libro Madre Coraje, que está escrito por la mamá, que también la conocemos, cantante bastante famosa. Dice, tengo que admitir que le debo la vida a aquel sacerdote. Dice, tengo 3 hermanos y yo soy la última. El accidente. Mi madre pensó en abortarme por las dificultades que enfrentaba. Un sacerdote le dijo que no debía acabar con una vida que no le pertenecía. O sea, aquí estamos viendo otra persona que es influyente en el medio y que iba a ser abortada. Jack Nicholson, dice, la madre de este actor estadounidense se quedó embarazada de él siendo un adolescente y sufrió las presiones para que abortara, pero ella se negó. Su familia le dio oportunidad de que él lo tuviese, pero iban a decir, y esta también es historia más o menos conocida, que él era su hermano y no su hijo. Pero a final de cuentas, la muchacha defendió a su hijo y evitó lo que es el aborto. Este amigo a lo mejor no es tan conocido, al menos no en Latinoamérica, no sé. Tim Tebow dice, soy tan bendecido porque mi mamá optó por creer que Dios tenía un plan para mí y decidió no abortar. Dice, hay gente que ha decidido no someterse a un aborto porque escuchó la historia de mi mamá o que han sido alentados porque comparto mi fe en la televisión o en los reportajes. Estamos viendo aquí diferentes personas. Por último, Chespirito también nos platica o nos platicaba, porque Chespirito ya murió. Dice, estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puse al borde de la muerte, el médico le dijo, tendrás que abortar, y ella respondió, abortar yo jamás. Defendió la vida, su vida, y gracias a ello estoy aquí. Y él es una campaña que tenía antes de fallecer, abortemos la ley, no la vida. Entonces, estamos viendo cómo personas encumbradas en sus distintos medios no hubieran podido estar ahí si sus mamás en un momento dado hubieran tomado la decisión de abortarlos. Entonces aquí estamos viendo otra de las facetas. Y también, ahora sí que a manera de anuncio, a finales del mes pasado, 20 y tantos de noviembre, se estrenó en México y en otros países, ahí están, van a ver las banderitas de los otros países, una película que se llama Marca de Vida. Es una película que está basada en una historia real. Si no la han visto y la pueden ver, se las recomiendo, porque es una película que nos hace ver precisamente qué es lo que sucede con un muchacho que fue adoptado por una familia. Entonces, y está muy bien hecha la película, está muy interesante y está bastante emotiva.
Hay otra película que se llama Inesperado, es la que les comentaba. Esta platica la historia de una mujer que era jefa de una clínica abortista, que inclusive ella se había practicado un aborto, pero después de que vio lo que pasaba, usaban ahí el método este de aspiración que platicamos hace un momentito, cambió su vida, cambió todo. Entonces, esta película estuvo hace tiempo en cartelera. De hecho, es interesante porque ligan algo de esta película con la que veíamos antes de Marca de Vida. Si las pueden ver las dos, pues sí estaría muy recomendable. De otra manera, como la van a encontrar, es No Planificado, o en inglés se llama Unplanned. Y a ver, déjenme ver. Ok, déjenme detener aquí la presentación y me voy con ustedes a comentar. Ok. Bueno, déjenme ver un rápido. Ok. Ok. Bien, bueno, ya los vi así. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Cómo lo ven? A final de cuentas, lo que estamos viendo ahorita es la postura, vamos a decirlo así, bíblica, hasta donde se puede, por lo que ya comentamos, de lo que es el aborto. Entonces, tenemos que tener clara esa postura. Nosotros como cristianos, eso es una información complementaria a las lecturas. Las lecturas ustedes tienen más información. Sí les recomiendo pues, que le den un vistazo, pero no sé si tengan algún comentario, duda. ¿Todo bien? Déjenme echarle un vistazo aquí. Nico, entonces están permitidos los métodos de planificación, ya que no es hasta la fecundación que hay un ser humano. Este es otro punto bastante álgido por otras aristas. Por la parte del aborto como tal, o sea, de considerarlo como aborto, quizá no, pero hay otros puntos que habría que considerar esto ya dependiendo. Es otro tema muy, muy, muy interesante y muy... Es separado de vamos a decirlo así, la parte de la planificación familiar. ¿Algún otro comentario, duda? Carla. Aquí, sí. Las personas que suelen llevar adelante este tipo de procedimientos, de a poquito van matando su conciencia, ¿no? Porque conozco personas allegadas a una amiga que ya constantemente lo hace y no tiene remordimiento el abortar. Y no se cuida, entonces es como que ya no siente ningún remordimiento a la persona y es ya muy triste. Y no le importa, y sigue, y yo la verdad que estoy sorprendida. Sí, bueno, de hecho, yo pondría muy en duda de que no le importa. Yo creo que sí, en algún lugar le va a pegar eventualmente. Ahora, recordemos, no me acuerdo ahorita el pasaje exacto, pero hay una parte en la Biblia donde nos dice que lamentablemente se cauteriza la conciencia. Entonces, digo, puede ser también, o sea, sí te entiendo. Lo que yo he visto, o sea, sí he visto gente que lo hace y que después se arrepienten, pero si alguien tan regular como dijiste tú de que lo hace constantemente, sí está pesado, está pesado. Gracias, Carla. Coraima. Hola, perdón, tenía problemas con el audio. Yo por ahí les comparto, soy coordinadora de una fundación aquí en San Luis Potosí, Provida, que se llama Choose Life. Justo nosotros siempre trabajamos esta temática, pero existen como muchas objeciones respecto al cuándo es permisible, ¿no? Mucha gente a lo mejor no está de acuerdo, pero
promueve mucho la idea de que bajo ciertas circunstancias debería de ser admisible. Justo por eso ahorita preguntaba en el chat cuál es la visión cristiana o la postura que se tiene respecto a los abortos derivados de violaciones, que pues en un sentido estricto sigue siendo homicidio, y en lo particular yo siempre lo he visto como que aunque alguien te dañe, tú no puedes dañar a alguien más y que esa sea una justificación permitida, ¿no? Ok, gracias. Sí, de hecho, es muy complicado ver, vamos a decirlo así, cada caso en particular. Y sí, cada uno de ellos debe de quedar, a final de cuentas, a decisión de cada quien. Lo que nosotros vimos es claro. Hay opciones. Digo, es una situación lamentable. La sesión anterior, la última del curso regular, fue precisamente del mal y el sufrimiento, y es una combinación de esto. Entonces, si son situaciones difíciles, lo que nosotros tenemos que hacer es poner lo que tenemos, el conocimiento que tenemos, ya la decisión realmente la toma cada quien. O al menos sería mi manera de pensar, perdón. Gracias. Joana. Aló, aló, aló. ¿Aló? Ya se escucha. ¿Me escuchan? Sí. Pues yo les quería decir que, bueno, que yo creo que la gente sí siente cuando, sí le importa cuando va a hacer lo del aborto, porque a mí me pasó que tenía una amiga, ella es enfermera y estudiamos inglés, duramos el primer año estudiando inglés, y pues siempre nos ponían a exponer esos temas controversiales, entonces que el aborto, que la eutanasia, que todo eso, y a mí siempre me causó curiosidad que ella siendo enfermera estaba a favor del aborto. Y éramos muy amigas y ella decía, no, pero es que si la violan, sí, bueno, todas estas cosas. Y yo le decía, pero no importa, yo estaba en mi primer año de conocer al Señor, entonces no era mucho lo que yo le pudiera explicar, yo solo le decía que eso era malo, que Dios no estaba de acuerdo con eso. Pero después de, digamos, llevamos estudiando 6 meses, ella llegó llorando a mi casa, pero así desconsolada. Ella es Chinese, o sea, china, ella no conocía a Jesús, bueno, no conoce a Jesús, ni conoce a Dios, ella es budista, pero ella llegó llorando a mi casa y me decía, usted tenía razón, dígale a su Dios que me perdone porque yo maté a un bebé. Entonces yo le decía, pero ¿qué hiciste? Y ella llorando y llorando, y me decía que acompañó a una amiguita que tenía 19 años a practicar un aborto. Aquí es legal. Entonces ella lloraba y lloraba, decía, yo no sabía lo que decía porque yo decía que estaba de acuerdo, pero yo no había visto qué le hacían al bebé. Después de ver todo eso que le hacen al bebé y ella siendo enfermera, eso fue muy fuerte para ella. Ella se acercó más a mí, empezó a preguntarme como más cosas, pero en su fondo las personas a veces hablan por hablar, hasta que no lo viven o no lo están viendo, qué es lo que pasa con un bebé, como que no razonan qué es lo que le hacen al bebé allá adentro. Nadie se pone como a pensar de verdad que sí es malo. O sea que es lo que tenga, pero yo sí les importa muy en el fondo. Entonces, era eso, nomás que quería compartir. Ok, gracias. Sí, de hecho, como les comentaba, la película de Unplanned es un buen ejemplo de eso porque igual le pasó lo mismo que a tu amiga. Cuando vio lo que estaba pasando realmente y lo entendió, o sea, cambió su postura totalmente, un cambio de 180 grados. Gracias. Alex. Aló. Sí, te escuchamos, Alex. Sí, perdón. Lo que pasa es que estoy... Ya no te escuchamos. ¿Estás muteado, Alex? Ok. Sí, estoy manejando y por eso era que me parqué acá para hablar. Okay. Es una inquietud que la llevo ya algún tiempo y era en relación, no sé si alguna vez lo hice acá, pero tal vez raya en lo un poquito más filosófico, y es el hecho de que en qué momento para definir ser y el ser humano, en qué momento llega a ser humano. Yo decía, es el momento de la concepción, es decir, cuando se une el gameto masculino y femenino,
y, y se crea ya el primer cigoto, y en ese momento ya se impregna el espíritu en esa nueva vida, porque ya hay vida, ¿no? No necesariamente tiene forma, pero ya hay vida. Y es en ese momento o es después, porque muchos de los que debaten esto y cuestionan, es decir, están a favor del aborto, dicen no es un ser todavía. Entonces la definición de ser es importante tenerlo claro nosotros como cristianos para decir, por esta razón, el individuo que está ya en el vientre materno recién gestado es un ser, porque tiene alma, tiene ya cuerpo, si eres materia, y tiene espíritu. Entonces, alguien me dijo, ese ya más es un tema filosófico que tendríamos que dilucidarlo a esa altura, porque es un poquito más complejo, la definición de ser mismo. Y decían, bueno, esto se lo ve mucho también cuando se va a ver la Trinidad, que es el ser. Entonces, esa era mi inquietud, lo dejo allí nada más. Está para mí no resuelto, de pronto ustedes, hermanos, tienen alguna idea o Sergio, tú nos puedes ilustrar. Esa era la pregunta. Gracias. Gracias, Alex. Pues mira, a final de cuentas, yo creo que es uno de los puntos de discusión principales, que te dicen que no es persona hasta, y van dando diferentes fechas en semanas. Y hay inclusive quienes te dicen persona hasta que nace. Entonces, sí es filosófico. No creo que haya una respuesta universal para nosotros como humanos. Lo que pudimos ver bíblicamente es lo que presentamos ahorita, y de ahí yo creo que cada quien tiene que sacar sus conclusiones a final de cuentas. Pero sí, efectivamente es algo filosófico, no es algo sencillo. No creo que alguien tenga una respuesta, y el que diga que tiene la respuesta, pues mucha gente no va a estar de acuerdo con esa respuesta. Entonces, pues sería, ahora sí que, como dices, meditarlo. Y más tú que eres médico, que conoces mucho más de esto que nosotros los mortales normalitos, ¿verdad? Pero sí, ¿dónde empieza la vida? Es complejo. Yo les presentaba ahí ahorita, el punto de vista científico, y se supone que la mayoría de los científicos están de acuerdo, pero hay científicos que dicen que no. Entonces, es difícil encontrar una respuesta. Ya cuando estemos en el cielo le preguntamos al Señor y ya Él nos sacará de dudas. Gracias, Alex. Andrea. Ok, recién me dejan abrir el micrófono. Quería preguntar, lo que pasa es que acá en Perú es ilegal el aborto dependiendo del caso, pero también tenemos casos en los que son legales. Acá es legal cuando la vida de la madre se pone en riesgo, por ejemplo. Y alguien también comentó por el chat, ¿qué opinan sobre los casos en los cuales hay que decidir entre la vida de la madre o del hijo por nacer? Mi postura es de que pues ninguna vida vale más que la otra, ¿no? Las dos tienen el mismo valor, pero ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo responderíamos? Pregunta muy difícil. De hecho, yo creo que igual esa ya es decisión de cada persona, porque ya involucras más cosas. Y realmente lo que yo decida ahorita o lo que yo pueda decir ahorita, a lo mejor no va a ser compartido por otras personas. Es muy, muy difícil. Como dicen por ahí, es un aspecto ético. Digo, yo ya formé mi familia, pero si me pusiera a pensar, si hubiera tenido que tomar una decisión entre mi esposa y un bebé, afortunadamente nunca me vi en esa situación, pero yo creo que se tendría que evaluar, no sé. O a lo mejor confiar en Dios, no sé. E inclusive yo creo que hay muchas personas que pueden decir muchas cosas, lo que van a hacer, pero créeme que cuando te enfrentas a una situación real, y no nada más en esta cuestión del aborto en general, tú puedes decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, si me pasa esto, yo me voy a comportar así, pero cuando te pasa, realmente no sabes cómo vas a actuar. Pero sí es una pregunta difícil, una pregunta muy difícil que no tiene una respuesta, vamos a decirlo así, universal o correcta.
Ya tendríamos cada uno de nosotros que tomar la decisión en función del conocimiento que tengamos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Fernando? ¿Sí, Fernando? No, ¿me escuchan? Ya se escucha, sí. Sí, que no me cargaba el audio. Es que he estado meditando en algo y no sé si estaré pues incorrecto y quería pues que me lo aclararan. He notado que en Occidente es donde hay más problemática con el aborto que en Asia, o que, por ejemplo, en otros países, en otras culturas, pero he notado que en nuestros países, en Latinoamérica, prácticamente en los países nuestros, en donde, por lo menos en las estadísticas, veo que es más grande el problema del aborto. O sea, no sé si estaré equivocado, pero pareciera que fuera parte de nuestra cultura. Y esa es mi duda, pues. Mm, no tanto, fíjate, la cultura china, hubo un tiempo, no sé si todavía está sucediendo, pero hubo un tiempo en el que podían tener los chinos, creo que nada más un hijo. Aunque creo que los mataban ya cuando nacían. Te digo, son cuestiones culturales. Cuando ya nacía, si era niña y el señor quería niño, la mataban y cosas de ese tipo. No tengo yo estadísticas, por ejemplo, de cómo está el aborto en otros países, pero sí, algo tiene de ingrediente cultural, sí, algo debe de tener. Exactamente cuál es, sí desconozco, honestamente. Gracias, Fernando. Como dijo por ahí Jimena, lo mejor es pedir la dirección de Dios cuando nos veamos en esos casos, ¿no? Creo que es la mejor solución. JJ Muñoz. A ver si le pueden abrir ahí el micrófono, por favor. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias, buenas noches. Saludos desde Bolivia. De igual forma, he estado por algunos años preparándome en esta temática. Quería dar un comentario y por eso era la pregunta. Me imagino que ya todos ustedes saben, pero mayormente, hablando un tanto de la juventud, se recurre, ¿no?, al aborto. Es decir, la gente que recurre a esto no son familias estables o parejas casadas. Mayormente, no sé cómo es en sus países, pero acá es el tema de la juventud. Aquí se ha querido aprobar leyes que justamente son proabortistas, que dan una amplia puerta a un libertinaje. Entonces, los consumidores masivos, tanto de métodos de planificación familiar, a post-aborto, inclusive como la pastilla el día después, obviamente son jóvenes. Entonces, es todo un negocio en el fondo, ¿no? Los consumidores masivos de todos estos métodos y también los postcoitales son parejas inestables de jóvenes, ¿no?, que tienen relaciones sexuales sin responsabilidad. Son muy pocos los casos, como se plantea, casos excepcionales de violación, y exactamente sí, ¿no?, desviola y demás. Y generalmente se enfatiza lamentablemente el castigo en el ser inocente y no es en la persona, por ejemplo, el violador y demás, ¿no? Entonces es importante entender esta óptica para ver que el aborto no es una solución de fondo realmente, ¿no? Y no bíblica en todo caso. Ok, gracias. Ahorita dijiste algo muy importante. Hay un negocio detrás de todo esto. Se mueve una cantidad impresionante de dinero y eso es lo que muchas veces mueve. Y sí, definitivamente, yo creo que aquí también en México muchas veces la falta de compromiso, que de hecho hace poquito tuve yo no tuve el caso, sino supe de un caso de una familia cercana a nosotros. La chica quedó embarazada y su primera reacción fue voy a abortar. Y su mamá se acercaba conmigo y me decía, oye, ¿qué hago? Y le digo, oye, la cuestión es, de entrada, pues yo no podía intervenir, no tengo mucha vela en el entierro, como decimos aquí.
Pero a mí lo que me llamó la atención es que la primera reacción de la chica fue esa. Ya se habló con ella, y ya se convenció, aparentemente. Pero sí, a mí lo que me llamó mucho la atención es lo que tú dices. O sea, no hay un compromiso, simplemente, quedé embarazada, pues voy a abortar. Entonces, se tuvo que hablar con esta muchacha, y te digo, ya decidió tener a su bebé, y ahora está muy contenta, pero sí pasó por ese momento en el que por no querer un compromiso, era básicamente lo que ella quería. Ella no quería el compromiso. Ese era el meollo realmente. Pero sí, gracias. Jimena. A ver, te habilitan el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahí está ya. Bueno, no, yo quería comentar porque me quedé con lo que expusieron Joana y creo que es Carla, cuando decían de que muchas chicas por ahí abortan, no tienen remordimiento. Y yo me acuerdo de cuando fue la campaña para que salga la ley de aborto acá en Argentina, y se habló mucho de la cosificación del feto, del embrión, que no es una persona, que es una cosa. Entonces, creo que uno no toma conciencia, por las que están a favor del aborto, porque claro, no estoy matando a una persona. Entonces, por eso no logran la conciencia. Entonces, también esto se vuelve un método más de, digamos, el aborto como de control, de decir, bueno, anticonceptivo, pero no lo es, implica mucho más. Entonces, ¿cuánto daño le está haciendo a tanta gente que no sé, le han lavado la cabeza con esto? Y que, bueno, lamentablemente nosotros como cristianos tenemos que orar mucho para poder presentarles la otra parte, de la importancia de la vida, ¿verdad? Entonces, lo vemos en los adolescentes sobre todo, porque también acá, desde las materias en la escuela de educación sexual, se les da como otro método anticonceptivo el aborto, y eso no está bien. Entonces, nosotros desde la iglesia, trabajando con adolescentes, tenemos que orar mucho para que Dios nos dé las palabras justas para llegar a estos chicos, a estos adolescentes. Eso quería compartir. Gracias. Okay. Gracias, no, al contrario, gracias. Sí, tienes razón, lo venden como eso. Y te digo, yo lo vi con esta muchacha, cuando su mamá me dijo de que había quedado embarazada y que le quería abortar. Yo tuve oportunidad de platicar con la muchacha, y efectivamente ella lo veía así como, ¿sabes qué? Pues simple y sencillamente me deshago de él. Hablé yo con ella, habló su mamá, tiene hermanas casadas, también hablaron con ella, y eventualmente la hicieron entrar en razón, pero sí, mucho tiene que ver lo que están aprendiendo afuera, lo aprenden. Yo lo que noté mucho es esa parte de que no quería agarrar un compromiso, y era donde ella más se aferraba. Yo no quiero un compromiso, no estoy lista para un compromiso de este tamaño, y etcétera. Entonces, sí, se los ofrecen como una salida muy fácil, lamentablemente. Sale, pues gracias. Déjenme regresarme a la presentación rápidamente ya para las últimas. Ok, aquí nos habíamos quedado. Nada más, ya para cerrar, como saben, me gusta cerrar con versículos bíblicos, y ahora sí les tengo un par de versículos. El primero es, ya lo habíamos más o menos platicado por ahí, estamos en guerra, y como ya comentamos ahorita un poquito, es una guerra en contra de los valores de la familia, son valores cristianos a final de cuentas que nosotros de alguna manera tenemos que promover. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si se acuerdan, bueno, cuando veíamos la parte de las cosmovisiones, platicábamos un poquito también de este versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Y en esa época platicábamos de las cosmovisiones. A final de cuentas, es una cosmovisión también contra la que estamos luchando, como también ya se comentó ahorita en las preguntas y comentarios. Y cuando veíamos lo de las cosmovisiones, si se acuerdan, veíamos esta imagen. Acuérdense de la armadura que nosotros tenemos. Efesios 6, del 13 al 18, vamos a encontrar ya el detalle. Pero tenemos que estar bien cimentados, conocer bien la palabra, conocer la cosmovisión cristiana. Vamos a luchar contra otras cosmovisiones, contra otras maneras de pensar. Y la mejor manera, bueno, esto ya lo habíamos también comentado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto lo veíamos cuando veíamos lo de cosmovisiones. De hecho, de ahí me traje estas imágenes. Pero al final de cuentas, como nos dice aquí, tenemos que confiar en Dios para derribar argumentos y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo lo vamos a conseguir esto? Como ya lo habíamos visto en la última sesión, la sesión 9, escudriñemos las escrituras, como nos dice Juan 5:39, centrémonos en ellas, conozcámoslas, estudiémoslas, síganse preparando, que era lo que les comentaba, y sobre todo, siempre vayan a la escritura a ver qué les dice. Ese es el ejemplo de los de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. E igual, lo que yo les estoy diciendo, vayan a la Biblia y vayan a ver que no les haya echado mentiras por ahí. Es importante que nos fundamentemos ante nada en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto lo encontramos en Efesios 4:14. Ok, entonces les quería dejar con estos versículos, y también aprovechando para recordarles, si a alguno de ustedes le gustaría conocer un poquito más del Ministerio de Fe Razonable, que es en el que estoy yo, a través del cual, bueno, aquí estamos en coordinación con intelectuales teístas, pero todo esto viene del Ministerio de Fe Razonable, que es con el que yo empecé el ministerio. Si quieren escuchar un poquito más de este ministerio, con toda confianza, búsquenme y lo platicamos. Ya he estado platicando con algunas personas que han tenido interés, para poder también ayudar a extender el reino. Y aquí están los datos, van a estar en las filminas que les voy a compartir más adelante en el Drive, para que puedan hacer contacto, cualquier cosa, duda que tengan, ya sea en relación al estudio, relación a Fe Razonable. Y pues nada más darles las gracias. Déjenme salir de aquí.